Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver los modelos atómicos y principalmente el modelo de Bohr. Soy el profesor José Luis Morales y es un gusto que estén conmigo. En primer lugar, la palabra átomo surgió en la antigua Grecia con Demócrito, el que le dio la definición de sin división, indivisible, que no se puede romper. Eso es lo que significa la palabra átomo y es la unidad básica y principal de la química actualmente, pero fue desarrollada por los antiguos griegos. Posteriormente, ellos también desarrollaron la idea o concepción de los cuatro elementos y decían que únicamente había cuatro y de esos cuatro se formaba todo el universo conocido actualmente. Esta idea se propagó por 2000 años hasta que llegó el señor Dalton. El científico Dalton dijo que sí, estábamos correctos. Volvemos a retomar la idea de átomo, pero los átomos ya les dio forma y dijo, los átomos son esferas. Entonces él consideró principalmente a los átomos como esferas. El siguiente modelo atómico es del señor Thomson, en el que indica que los átomos son esferas y tienen electrones. ¿Por qué ya no le funcionó el de Dalton? Porque Thomson trabajaba con partes eléctricas y las partes eléctricas, los fenómenos eléctricos no eran explicados por este modelo. Entonces él dijo, pues le tenemos que poner electrones. Y estos electrones los desarrolló a través de toda la esfera. Por eso su modelo es conocido como el modelo de pastel con pasas, de pudines o de pan con nueces, ¿sí? Y aquí tienen ustedes el mismo modelo, que son las esferitas ahora incrustadas con los electrones. Toda la esfera es carga positiva, como si fuera un pastel o un pan. Todo va a ser positivo el pan, pero la parte negativa van a ser las pasitas o lo que está incrustado. Se puede representar de esta forma o como está aquí. De esta forma el señor Thomson ya podía explicar algunos fenómenos. Posteriormente Rutherford lleva a cabo experimentos y se da cuenta que el modelo de Thomson no es correcto. Entonces él dice, los átomos tienen espacios vacíos y los electrones giran en órbitas alrededor, básicamente en lo que fuera la coraza o la parte más externa del átomo. ¿Cómo lo desarrolló? Por un experimento en el cual puso partículas alfa, bombardeó una lámina extremadamente delgada de oro y él esperaba entonces que todos los rayos pasaran y solamente hubiera un solo punto de luz. Él puso alrededor una pantalla que era fluorescente. Entonces cada vez que pasaban los rayos alfa y atravesaban, tendrían que pegar en un solo punto, pero experimentalmente esto no fue lo que observó. Lo que él observó es que los rayos se desviaban, por lo que él supuso que había un espacio vacío y que toda la masa o toda la parte pesada del átomo se concentraba en algo que él definió como núcleo, ¿sí? Entonces su modelo generalmente se representa de la siguiente forma o de la siguiente forma como está en este último dibujo. Para ayudarlos a recordar, vamos a imaginarnos Dalton. La palabra D me recuerda mucho a una esfera. Luego el modelo atómico de Thomson del pastel con pasas lo vamos a recordar porque es una esfera que tiene un signo positivo, toda es positivo y el signo más me está recordando una letra T con la que inicia el nombre de Thomson. El Rutherford lo podemos identificar muchos de ustedes por el modelo de Jimmy Neutron o el símbolo de Jimmy Neutron y con esa forma vamos recordando estos modelos. El siguiente modelo es el de Bohr. Él considera que los átomos tienen núcleo y los electrones giran en órbitas perfectamente bien definidas, siendo la más externa la de mayor energía. A este modelo se le conoce como modelo del sistema solar. El experimento llevado a cabo por Bohr consistió en tener un gas y aplicarle una descarga eléctrica para excitar sus electrones y él observaba líneas espectrales que cambiaban. Entonces estas líneas espectrales eran diferentes de cada compuesto en cada compuesto o cada elemento, que básicamente fueron gases, pero también observó que eran característicos. Él únicamente viendo el espectro sabía de qué gas se trataba. Por lo tanto, su modelo que él propuso consiste en un núcleo igual que el de Rutherford, pero ahora las órbitas están perfectamente bien definidas, ¿sí? Y les dio nombre y número. Entonces hay un núcleo, hay una órbita en donde giran los electrones y cada una de estas órbitas fue creciendo. Aquí el modelo ya me está representando los neutrones que fueron descubiertos mucho después por el investigador Chapman. El siguiente modelo es el de Sommerfeld.
Él considera que los átomos tienen un núcleo y los electrones giran en órbitas circulares, pero también lo hacen en órbitas elípticas. Los postulados de Bohr funcionaban perfectamente bien con el hidrógeno, pero al cambiar a otros elementos ya no era correcto. Entonces Sommerfeld dice, correcto, entonces vamos a meter las órbitas elípticas. Sommerfeld, órbitas elípticas. Y aquí está una idea de cómo él consideraba el átomo. Actualmente, el modelo más último considera que los átomos se mueven alrededor, pero en una nube de electrones. Y esta idea fue desarrollada por varios investigadores, entre los que destacan Schrödinger, Heisenberg, Dirac y algunos más. El modelo, por lo tanto, quita lo que habíamos visto con Bohr y con Sommerfeld, donde hay un núcleo y hay una órbita. Esto ya no sirve más, esto ya no sirve. Ahora, ¿cuál es el modelo actual? Consideran que en el núcleo sigue estando la carga positiva y los neutrones en el núcleo, pero ahora el electrón ya no gira en una órbita, sino gira en un área, es decir, lo podemos encontrar o muy cerca del núcleo o muy lejos del núcleo, girando en una esfera. Ese es el primer tipo de nube de electrones. Eso fue el desarrollo de Heisenberg, de Schrödinger y de Dirac. Y podemos ver que sus nubes de electrones pueden ser en forma S, en forma P, en forma D o en forma F. Entonces aquí es una probabilidad de encontrar al electrón dentro de esta área, que puede ser una esfera o que puede ser como si fuera un cacahuate. ¿Sí? Esos básicamente son los modelos atómicos revisados. Desde Dalton, pasando por el Thomson, Rutherford, Bohr y el último de la nube de electrones, observamos algo que es muy característico en la ciencia. Vamos cambiando porque nos va explicando cosas diferentes, pero al final de cuentas la concepción viene siendo básicamente la misma de Dalton. Sigue siendo una esfera, solamente que los electrones ahora giran perfectamente en una órbita llamada orbitales, es decir, giran en un área específica. Entonces, cada modelo no es que esté mal, no es que esté bien, cada uno explica diferentes cosas, y en el caso de la química, el modelo de Bohr es el que explica la mayoría de las cosas que suceden. ¿Sí? El modelo de Bohr, por lo tanto, considera que existe un núcleo en donde están los protones, que los protones van a tener carga positiva y los neutrones no van a tener carga, va a ser su carga neutra. Ese va a ser el núcleo. Y posteriormente nos dice que tiene órbitas. Estas órbitas están perfectamente definidas y tienen un máximo de 7, con notación cuántica del 1 al 7 o con notación espectroscópica de la letra K a la letra Q. Y bueno, ¿cuántos electrones van en cada órbita? También el modelo de Bohr nos va indicando la cantidad. Por ejemplo, en el nivel K o 1, el número máximo de electrones es 2. Puede haber 1 o puede haber un máximo de 2. El L puede haber desde 1 hasta un máximo de 8, y en el M 18, en el N 32, y así hasta terminar con el Q. Para conocer exactamente cómo voy a colocar los electrones en las órbitas, me voy a ayudar mucho de la configuración electrónica. La configuración electrónica nos permite saber cómo está la distribución de los electrones. También el modelo del Bohr nos permite saber cuándo se genera un catión o un anión, y nos explica por qué pasa esto. Nos dice que un catión se da o se puede tener esto porque va a encontrarse más protones que electrones. Hay más protones, cargas positivas. Aquí veo 4 positivas, entonces veo 4 positivas, y negativas solo veo 3 negativas. Entonces si hago una resta, voy a encontrar que me van a ganar los positivos. Y entonces, cuando se pierden electrones en un átomo eléctricamente neutro, se forma un catión, pierde electrones. Un anión es todo lo contrario. Un anión, un átomo eléctricamente neutro, gana electrones y se forma un anión. En un anión hay más electrones que protones. Contémoslos. Aquí hay 4 protones con carga positiva y hay 5 electrones con carga negativa. Por lo tanto, ganan los negativos, y el anión se va a representar como una carga eléctrica total negativa de una parte del átomo. También el modelo de Bohr nos puede ayudar a contemplar, ver o exhibirnos los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la órbita más externa de cualquier átomo. Por ejemplo, el átomo de boro
tiene 3 electrones de valencia, el átomo de silicio tiene 4, el del antimonio tiene 5 y así podemos encontrar para todos los elementos. Esta última capa de electrones es muy importante porque es ahí donde ocurren las reacciones químicas. En los que están internos o en las capas internas no pasa prácticamente nada, y eso es lo importante del modelo de Bohr. Con respecto a las estructuras de Lewis nos van a hacer una representación del símbolo con un puntito o con un tache, dependiendo si es taches para la familia 1 y 2. Para el grupo de los demás pues puede poner un punto, pero básicamente el 1 y 2, como pierden los electrones, los ponemos como un tache, pero también los podemos encontrar como un punto. Y estas estructuras de Lewis son muy características. Por ejemplo, el grupo 1 va a tener solo 1, el 2 va a tener 2, y de ahí nos pasamos al otro representativo, que es el 3, que va a tener únicamente 3, el 4 va a tener 4, y así respectivamente, y eso nos va a ayudar mucho en lo que es el estudio de la química. Muchas gracias por su atención, espero verlos pronto en un video. Gracias.